Tengo ya algunos 13 años trabajando para proyectos de desarrollo, sobre todo en temáticas que asocian desarrollo humano, productividad, gobernanza, pero mucha contribución a la medición de la pobreza y cómo eh, podemos impactar de alguna manera la agenda de desarrollo desde el enfoque de las personas, eh, tanto físicas como jurídicas, y que en esa agenda de desarrollo sostenible entender que poner las personas al centro también implica cuidar y proteger nuestro planeta, porque el futuro hay que tratar de construir, administrarlo, el capital natural hoy, para poder dejarle algo a las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, digamos que venimos evolucionando de un mundo en el que lo principal ha sido, o la interpretación que tiene el común ciudadano, ¿verdad? Es que la producción de las empresas ha sido extractivista, porque ha utilizado mucho el capital natural y no lo ha repuesto en la medida en que lo utiliza, pero no piensa en cómo a largo plazo va a sostenerse y mantenerse. Sin embargo, desde el 2015, con esta nueva reflexión que hacen los países al firmar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, comenzó a cambiar el paradigma de cuál es la posición y el rol que puede ejercer el sector privado en contribuir en esa Agenda de Desarrollo Sostenible. Primero voy a enfocarme un poco más quizás en lo que es la agenda. Quizá ustedes conocen mucho ya de la Agenda 2030 porque estamos a 6 años, 7 años de cumplirla, ¿verdad? Pero repasar un poco rápido el fundamento, ¿verdad? Esencial. Luego entonces un poco mostrar cuáles son desigualdades y temáticas de oportunidades para mejorar la distribución de los logros, la distribución de ese progreso, ¿verdad? Que todos vemos, con algunos indicadores sociales que me dicen y que me indican cuál es la evolución, ¿verdad? Del bienestar y cómo se distribuye entre la gente. Y finalmente un ejemplo de cómo la empresa privada puede ser sostenible eh, en un sector específico que para Dominicana es el sector más importante. De hecho, después del COVID-19, nuestro sector turístico ha sido como el promotor y el impulsor del crecimiento del PIB, de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces la reflexión es cómo hacer el turismo resiliente, inclusivo y sostenible para que cumpla con ese paradigma, ¿verdad? Holístico y multidimensional de lo que plantea la Agenda 2030, que la sostenibilidad tiene que abordarse desde la perspectiva social, económica y ambiental al mismo tiempo. Entonces, si me aseguran que la pantalla la ven y está correctamente, sigo avanzando. Sí, Se, se ve se bien. ve, pero Si la no pones está todavía en presentación. ajá. A ver, Solo falta que la dejes en presentación completa y ya está. entonces, ¿ahora lo pueden ver ya? ¿O todavía No, sigue? ahora vemos un correo. Entonces, Ujú. Ahí que vuelvas a la presentación nada más. yo prefiero volver ahora a Share Screen, Entire Screen, ¿verdad? Ujú. Sí, puede ser. Y, ajá. Ahí en la parte Entonces, de abajo, donde está la línea de zoom, al lado, ahí se puede hacer, se puede ampliar a modo presentación. Ándale ahí. a ver, Eso. ahí se ve bien. Súper bien, Sócrates. Excelente. Gracias. Primero que se entienda que antes de la Agenda 2030, antes de 2015, existía una agenda que era la agenda de los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero que en realidad era una agenda muy social y era como un marco de desarrollo tocando algunos indicadores que iban de alguna manera a promover un cambio en lo social, en lo económico, en lo ambiental. Sin embargo, se fue mucho a lo social. Entonces había temáticas de hambre, de temáticas de educación, todo lo que tiene que ver con el bienestar de la salud, enfermedades inmunoprevenibles, que en ese momento era muy importante, el embarazo, embarazo adolescente, etcétera, temáticas más asociadas a las personas y a la salud y educación. Y había otra agenda paralela
que era la Agenda de Desarrollo Sostenible que tenían los ambientalistas, digamos. Y había muchas cónclaves de Río Más 20, etcétera, el cónclave de la Tierra, etcétera. Y nunca se encontraron. A partir de 2015 es una agenda integradora porque se encuentran dos agendas, dos mundos que no se hablaban y comenzaron a haber vasos comunicantes construyendo una agenda holística e integradora de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y el mundo, todos los gobernantes y el mundo, los países nos pusimos de acuerdo en el mundo que todos queremos, en el mundo que soñamos. Eso es la agenda de 2030. Esos son los ODS, expresado en 17 objetivos que tienen que ver con la salud, con la educación, con cero corrupción, con empresas sostenibles, energía sostenible, empresas que generan productividad y promueven el crecimiento económico, cómo combatir las desigualdades, temáticas también de planeta. Y fuimos organizándonos todas las disciplinas. Y quizás lo mejor es verlo en este gráfico, en donde decimos que la Agenda 2030 tiene esferas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se organizan en torno a esas esferas. Entonces, la esfera de las personas va a tener entonces los primeros 5 ODS, por ejemplo, que tienen que ver con desigualdades de género, que tienen que ver con cero hambre, salud, educación y el fin de la pobreza. Entonces, a nivel de la esfera de la prosperidad o la contribución del sector privado al desarrollo económico, ahí tenemos también 5 objetivos, todo lo que tiene que ver con innovación, con creatividad, con crecimiento económico, con reducción de las desigualdades a través de la seguridad social, los temas de el ejercicio de derechos del trabajo, etcétera. Y un eje, ¿verdad? Que quizás es el que debe transversalizarlo todo, es el eje o la esfera planeta, que ya estaría trabajando las temáticas, ¿verdad? De sostenibilidad de los ecosistemas, promover cero desertificación, cuidar y entender que los ríos, los arroyos, los mares, los océanos son bienes públicos al servicio de todos y todas. Entonces hay una agenda que también toca por primera vez todo lo que tiene que ver con los cursos de agua y protección de agua, temáticas entonces de vida submarina y todo lo que tiene que ver con la pesca y las temáticas de cambio climático, que todos de alguna manera tenemos que internalizar, ¿verdad? Y que nuestros proyectos tienen que de alguna manera integrarse ese eje de sostenibilidad para que el negocio realmente se transforme hacia la prosperidad. Y luego la esfera del partenariado, que todos los actores, no importa si están a nivel subnacional, nacional, comunitario, abajo en el territorio, todos los actores tenemos esa agenda común, ¿verdad? Y ese empuje a nivel holístico, a nivel colectivo de esta agenda, con la esfera de paz o instituciones sólidas, justicia social, justicia económica, justicia ambiental. Y ahí tendríamos como esa figura de lo que en términos de futuro queremos, o en el momento al que se hizo el diseño en el 2015, pensábamos y soñábamos en un mundo al 2030. Ahora tendremos que plantearnos, ¿verdad?, una nueva fecha, porque evidentemente muchos de estos objetivos sí se han cumplido, pero otros quedan de alguna manera pendientes, pero en curso, ¿verdad?, de lograrse. Muy rápido, es una agenda universal porque no está discriminando a nadie, sin importar en qué posición se encuentre el nivel socioeconómico, color de piel, raza, etnia, etcétera, sexo, género. Es una agenda integradora porque son múltiples dimensiones del desarrollo sostenible, todo lo ambiental, planetario, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la parte económica y la parte social tienen que estar vistas en un mismo enfoque integrado. Y luego, el lema más importante en términos de impacto en las personas es que nadie se quede atrás, que ningún niño, niña, adolescente, que ningún hombre ni una mujer, que ninguna persona pobre o rica, nadie se quede atrás. Y eso tiene que ver mucho con dar la última milla, la milla extra, ¿verdad? Para poder lograr la igualdad o la equidad. Que nadie se quede atrás implica que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de poder lograr el desarrollo sostenible. Algunos ejemplos que puede ser interesantes para otros contextos, pero mi contexto en República Dominicana, de alguna manera, quiero ejemplificarlo porque muchas de estas cosas que suceden en Dominicana y que son desigualdades que limitan el desarrollo humano y limitan el poder lograr el desarrollo sostenible, se repiten y yo las veo también en Centroamérica y otros países de América del Sur.
En general, en Latinoamérica somos países, ¿verdad? Que no llegamos a ser países de renta media, es decir, que en general hay temáticas de pobreza importantes, temáticas de vulnerabilidades importantes. Aquí en Dominicana hay una tendencia que se mantiene a reducir la pobreza. Evidentemente, tenemos, incluso después del COVID, ¿verdad? Por un buen manejo de los programas de mitigación del choque del COVID, recontinuamos y reconectamos y logramos otra vez bajar la curva y lograr la misma tendencia que teníamos previo al COVID de reducción de la pobreza. Sin embargo, la clase media todavía no llega a ser un porcentaje interesante y hay una franja de desigualdad socioeconómica, que es la población que ya superó la línea de pobreza y se encuentra arriba de la línea de pobreza, pero no llega a ser clase media. Y esa población en mi país está creciendo. Y en muchos países de Latinoamérica que yo conozco, sobre todo en Centroamérica, ocurre igual. El único país que tiene un comportamiento diferente es Costa Rica, porque distribuye mucho mejor y es un país en donde la clase media es más alta, es más grande. Tiene un porcentaje mayor de clase media que de población en la franja de vulnerabilidad. En mi país ronda un 44, 45, 46%. Y luego entonces las desigualdades se expresan, sobre todo desigualdades de acceso a trabajo, pero también desigualdades de género. La mujer, aunque estudia más en Dominicana, gana menos que el hombre. En general, las mujeres triplican o duplican las aulas universitarias con relación a los hombres. Pero cuando llegan al mercado laboral enfrentan discriminaciones y la brecha salarial por género se encuentra entre un 20 y un 25% en Dominicana. Y luego hay poblaciones que reciben exclusiones duras. Para nosotros son exclusiones que, sin importar el nivel socioeconómico en que se encuentren, en la pirámide de ingresos en que se encuentren, enfrentan situaciones de discriminación como las personas discapacitadas, las mujeres jóvenes, sobre todo a nivel rural, migrantes, colectivos LGBTI y personas viviendo con VIH, a las que, de alguna manera, todas estas políticas tienen que entenderlos como grupos clave y formular probablemente estrategias más específicas para atender a esas vulnerabilidades. Voy a seguir un poco más rápido para no tardarme en contextos que quizás no sean los mismos que ustedes están viviendo, pero un ejemplo de alerta a la sostenibilidad y cuando comienza a despertar en nuestro país mucho más el tema de hacer la empresa sostenible y hacer las instituciones públicas sostenibles. Fue por el COVID-19, fue una alerta para la sostenibilidad. Nosotros en Dominicana teníamos un riesgo muy grande de retroceder hacia atrás en términos de reducción de la pobreza. De hecho, retrocedimos 2 años consecutivos en el índice de desarrollo humano del país, perdiendo entre un 5 y un 7% de lo que hubiera sido nuestro valor, ¿verdad?, del índice de desarrollo humano. Y eso implicó un triple choque. El COVID-19 en mi país se expresa o se expresó, lo entendemos como un triple choque en salud, en educación y en ingresos. Y este es un país muy próspero, ha crecido en términos de desarrollo humano, se recuperó muy bien en términos de poder recuperar los mismos niveles de crecimiento económico. Justamente ahora ya hay como una recuperación estable y tenemos promedios de crecimiento similares a lo que teníamos antes de la pandemia. La CEPAL acaba de declarar que Dominicana va a tener un crecimiento de 4.2% este año. Y eso implica que vamos a crecer el doble de lo que va a crecer en promedio los demás países de Latinoamérica. Sin embargo, persisten desigualdades estructurales que todavía no se resuelven, temáticas que tienen que ver con educación, con acceso a trabajo decente, con empleabilidad, que tienen que ver con acceso a tecnología. Y se expresa mucho en las privaciones que vemos al estudiar las MIPIMES. Nuestro país tiene una estructura empresarial caracterizada por el enanismo empresarial. Es decir, son muchas empresas, pero son pequeñas. Entonces nuestras MIPIMES representan prácticamente un 90% del empleo, por ejemplo, y de las actividades económicas. En general, o más de un 60%, están desarrollando actividades informales, ¿verdad? Y no contribuyen al fisco ni al impuesto sobre la renta, etcétera. Pero con muchas barreras de conectividad. Muchas barreras de conectividad y de acceso a tecnología. La digitalización comienza, si se quiere, a democratizarse un poco más después de la pandemia, porque la pandemia generó un aprendizaje, ¿verdad? De poder, de cómo poderse mantener en el mercado
frente a esta situación que vivimos y que muchas de las MIPIMES más pequeñas probablemente perecieron, no lograron superar el efecto pandemia, justamente porque no fueron resilientes frente a las temáticas de digitalización para poder mantenerse conectados, mantenerse en el mercado, mantener sus usuarios, sus clientes. Y de alguna manera eso afectó a la sostenibilidad económica, social y ambiental del país. En un gráfico interesante para que veamos cómo algunas desigualdades en términos de acceso a educación y a tecnología limitan el desarrollo humano y son fuente del por qué nos estamos rezagados en términos de sostenibilidad en el largo plazo. República Dominicana aparece, fíjense esos dos puntos, el blanco y el rojo, es la distancia entre el rico y el pobre, entre ricos y pobres, implica a nivel socioeconómico más elevado y a nivel socioeconómico más bajo de pobreza extrema. ¿Y cuál es esa distancia o esa brecha? Expresada en indicadores como los estudiantes a nivel de la educación preuniversitaria, comparando 5 países, a nivel de la tenencia de escritorio, si tienen un escritorio individual para ellos poder hacer sus tareas. Fíjense cómo en Dominicana la diferencia entre el rico y el pobre es de 32 puntos porcentuales, mientras que si vemos a Chile, la diferencia entre el rico y el pobre es solamente un 19 puntos. Ahí vemos que la República Dominicana tiene más desafíos, digamos, de poder agenciar, ¿verdad? Contribuir a la sostenibilidad por medio de la educación y la tecnología que otros países. La tenencia de televisión quizás es no tiene un porcentaje o un puntaje tan alto en términos de brecha. Sin embargo, tener un computador de escritorio para cada niño, la diferencia es de 25 puntos y tener internet en el hogar, la diferencia es de 27 puntos, para que veamos un poco que hay temáticas que todavía de acceso, ¿verdad? Muy básicas que todavía hay que resolver en mi país. De hecho, fíjense cómo Chile, la diferencia entre el rico y el pobre que tiene internet es solamente 16 puntos. En general, las encuestas que hacemos y aplicamos a los grupos de pobreza reportan que hay bajo conocimiento de informática, solo 55%, 54% reporta que tiene algún conocimiento de informática o ha tomado algún curso. Es la población que focaliza nuestro sistema único de beneficiarios, nuestro SISBEN. En Colombia hay un sistema de focalización de pobreza similar, que es el SISBEN. Y ahí tenemos una base de datos, igual que Colombia, en donde tenemos prácticamente el 55% de la población categorizada en términos de su situación de pobreza. Y ahí es que hemos hecho este análisis. De 2.1 millones de hogares pobres, solamente 135.000 tienen computadora y solamente 92.000 tienen servicio de internet en el hogar. Es decir, que el nivel socioeconómico todavía sigue siendo como un discriminador entre ricos y pobres en términos de acceso a la tecnología, sobre todo por el costo alto que tiene la tecnología en Dominicana. Fíjense cómo la tenencia de internet en el hogar y todo esto, conectividad con banda ancha, etcétera, y temáticas de acceso a tecnología diferenciada por nivel socioeconómico. En el gráfico pueden ver la línea color naranja, son los ricos o el quintil más rico, el quintil 5, y lo comparamos con el quintil más pobre, que es la línea azul. Y ahí vemos que en una evolución desde 2016, ¿verdad? Anualmente, desde 2016 hasta 2022, esa brecha, digamos que casi no se ha cerrado o que ha continuado, aunque los dos crecieron y hay más tenencia de servicio de Internet en los hogares, tanto ricos como pobres. Fíjense cómo en el 2016 solamente un 6.1% de los hogares pobres tenían Internet en el hogar. Ya en 2022 es un 22% de hogares que tienen Internet. Sin embargo, todavía guarda una importante brecha, un rezago, ¿verdad? Con relación al acceso que tienen los ricos o los que tienen niveles socioeconómicos más elevados, clase media y clase rica, que digamos que 3 veces el acceso que tienen los pobres. Pero hay cosas que también nos motivan y esperanzan, proveen, ¿verdad? Ese marco de oportunidades para incidir. Fíjense cómo el acceso a la escuela primaria en mi país desde el 2010,
que hicimos un grupo de investigación y seleccionamos un grupo de jóvenes entrando a la escuela, cómo podemos ver a través de las edades la diferencia entre el rico y el pobre y el acceso o la matriculación escolar. En la gráfica de la izquierda estoy viendo el 2010 y en la gráfica de la derecha voy a mostrar el 2022. Al ver la gráfica de la izquierda, ahí nos podemos identificar que el nivel inicial todavía, o sea, a los 5 años cuando se inicia la escuela, hay una brecha entre ricos y pobres. Y fíjense cómo a los 17 años, a los 18 años todavía hay una brecha. El hecho de que la curva se cae es porque hay deserción escolar y no se mantiene la matriculación, no se mantiene la asistencia escolar y desertan los jóvenes. Desde los 14 años, fíjense ahí que empieza la gráfica de abajo, la gráfica azul, que es la gráfica de los pobres, empieza a disminuir. Sin embargo, cuando yo en 13 años hago el mismo gráfico, con mi base de datos de ese cohort, de ese grupo de investigación, lo que vemos es que aunque la educación inicial todavía mantiene una brecha, porque entre ricos y pobres, evidentemente, y en general la cobertura es baja a nivel de la entrada a la escuela a los 5 años. Sin embargo, fíjense cómo en el tránsito escolar se encuentran las dos curvas. Son más igualitarias y en términos de diferencia entre ricos y pobres se cierra la brecha. A los 17, a los 18 años. Es verdad que desertan, pero desertan un poco más tarde, ¿verdad? Tanto ricos o terminan, ¿verdad? O desertan, pero el efecto ocurre más tarde. Y lo interesante aquí es que en términos de sostenibilidad social y las empresas y todo el que sea proveedor de servicios de tecnología, que puedan apoyar el sector educación, justamente es ver estas diferencias y cómo también hay un efecto de equidad que logra el sistema educativo cuando la inversión social se focaliza específicamente en un sector. Dominicana desde el año 2013 se decidió a nivel gubernamental que del presupuesto nacional el 4% del Producto Interno Bruto se iba a invertir en la educación preuniversitaria. De alguna manera, eso se logra transferir también a la parte de cómo medimos el bienestar. Y ya esa brecha entre ricos y pobres a nivel al menos el acceso, ¿verdad? En la cobertura, el acceso. No estamos hablando de calidad, calidad es otra cosa, las pruebas internacionales son otra cosa, pero al menos en términos de acceso, que es el primer derecho, ejercer el primer derecho es poder acceder, ¿verdad? A la educación, ahí estamos teniendo un logro importantísimo como país. Y en segundo lugar, quizás para ustedes más interesante, es que hicimos el mismo ejercicio preguntándoles a esos chicos y chicas la tenencia de celular en el hogar. Y fíjense la distancia que había en 2010 entre los ricos y los pobres a nivel de estos jóvenes y cómo en el 2022 las dos curvas son iguales, prácticamente iguales. Lo que indica que en términos de tecnología, la tecnología celular al menos, y todo lo que sea el dispositivo del celular, ¿verdad? Palm, algo que te caiga en la mano, ya no tiene el efecto discriminador entre pobres y ricos, lo que significa que hay un efecto de equidad de la tecnología que se logra cuando se hace fácil al usuario, cuando se hace probablemente de menos costo al usuario, porque fíjense que anteriormente veíamos que probablemente tener internet en el hogar era más costoso, tener un computador, un PC en la vivienda era también costoso. Sin embargo, fíjense cómo la tecnología que llega a la mano, la tecnología que muchos de ustedes quizás están apoyando y desarrollando, eh, iguala en términos de bienestar y está impactando de manera igualitaria o puede impactar, ahora tienen esa capacidad de impactar por igual a ricos y pobres. Ese efecto redistributivo para nosotros es fundamental en términos de la tecnología. ¿Por qué? Porque el ciudadano común, el ciudadano a pie en Dominicana y probablemente en Latinoamérica, lo que oye que la inteligencia artificial va a desplazar el 40% de los empleos. Y como las mujeres trabajan en temáticas que muchas veces no tienen que ver con tecnología, porque las discriminan en la carrera tecnológica y estudian carreras más asociadas a el servicio al cliente, trabajando con la gente, que las mujeres, más de la mitad de las mujeres perderían su empleo. Sin embargo, es una oportunidad ver cómo la tecnología puede ser un catalizador del desarrollo humano, promover la igualdad y la redistribución, si sabemos focalizar bien y establecer qué tipo de tecnología adaptable
La tecnología que puede ser flexible, diseñada para el ser humano, probablemente tenga mejor espacio y ya nos dé una oportunidad de comenzar a pensar en la inteligencia artificial de justamente como un ente catalizador y no una barrera para el desarrollo. Como ejemplo de cómo nosotros entendemos o cómo desde el sistema de Naciones Unidas y en especial el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, vemos la sostenibilidad desde el punto de vista del sector privado. El sector privado está aportando mucho a la Agenda 2030. Justamente en el mismo año, en 2015, se hizo la Agenda de Addis Abeba, la Agenda AAAA, que para nosotros fue fundamental porque priorizó y sistematizó, proveyendo las recomendaciones para gestionar el financiamiento que se requería para cumplir y hacer cumplir esa Agenda 2030. Y lo primero, el primer statement o el primer hallazgo de esa reunión de Addis Abeba, de la Agenda de Acción de Addis Abeba, es justamente la capacidad y el rol que tiene el sector privado de contribuir con productividad, con innovación, pero también con financiamiento para la sostenibilidad social, económica y ambiental del país y de los países. Entonces, un ejemplo que para nosotros puede ser interesante como país y quizás para muchos otros países es el turismo, porque el turismo tiene un impacto indirecto, además del impacto directo en empleo y en términos de Producto Interno Bruto, también tiene impactos indirectos porque tracciona otras actividades, demanda de otros sectores, eh, insumos. Y por eso cuando se mide el efecto completo, el efecto integral de su impacto directo e indirecto, vemos que financia, soporta, impulsa prácticamente un 38% de todas las actividades que conforman nuestro Producto Interno Bruto, es decir, la producción nacional. Demanda del sector servicios, tecnología, comunicaciones, alquileres, eh, compra, ¿verdad? A través de compras de insumos en su modelo de producción, compra insumos industriales, del comercio, servicios de energía y agua, insumos agropecuarios sobre todo, porque en nuestro país esa, el modelo de desarrollo turístico ha sido por todo incluido. Como ustedes saben, es un turismo de alta masa, no de alta gama, sino de alta masa. Entonces llegan charters, llega un flujo turístico enorme y en estos hoteles generalmente la estadía es 2 semanas, 1 semana y media. Hay mucho consumo de bienes alimenticios y sobre todo el sector agropecuario. Entonces tracciona, empuja, hace un impulso, ¿verdad? Casi al 40% del Producto Interno Bruto Nacional. Por eso es tan importante el turismo. Sin embargo, cuando evaluamos y vemos qué capacidad tiene el turismo de generar esa sostenibilidad social, tenemos que evaluar otro tipo de indicadores y ahí comparamos cuánto es la hora trabajada promedio en el turismo del trabajador versus las horas promedio trabajadas por otros sectores. Y ahí vemos que, aunque en el sector turismo se trabajan más horas, 44.7% de horas en promedio, mientras que a nivel nacional el promedio es 40.8%. El salario promedio por hora en el sector turismo es más bajo que el salario promedio nacional por hora. Y fíjense cómo en el gráfico podemos ver que un trabajador del sector turístico está cobrando por hora, ganando por hora 83.3 pesos dominicanos, mientras que el promedio general de todas las actividades del país, actividades económicas del país, es de 110.9 pesos. Entonces, decimos que esas son fuentes o oportunidades para poder comenzar a trabajar esa capacidad redistributiva que tiene el sector desde su propio modelo de producción. Y fíjense cómo al final el resultado en términos de logros se ve entonces de alguna manera limitado para impactar en desarrollo humano y en la propia productividad del sector. Eh, en general, este es un análisis que está condicionando o evaluando sin importar el tipo de trabajo que se haga en el sector turístico. Entonces ahí tenemos actividades formales e informales. Y cuando evaluamos esto, vemos que en el turismo, aunque uno se imagina que
Ese modelo del todo incluido y del turismo de paquete que viene, ¿verdad?, de Europa, de Estados Unidos, Canadá, iría o estaría como más asociado a la formalización del trabajo, pues no es así. El 49.7% de los empleos son informales en el sector. Y luego las mujeres se ven en desventaja justamente porque, aunque estudian más y alcanzan un nivel educativo más alto, 18% más alto que los hombres, ganan en promedio menos. Y hay una brecha salarial de un 30, 25-30% de ganancia menos de las mujeres. En realidad, eh, al final o como logros finales, cuando tú comparas cómo eso se expresa entonces en términos de los ingresos y la distribución o cómo la gente apropia ese crecimiento económico del turismo y cómo en general a nivel territorial se expresan las diferencias, ¿verdad? Y oportunidades al mismo tiempo de cómo mejorar la redistribución, puede ser explicada por este gráfico en donde yo pongo la diferencia entre la ganancia del más rico y el más pobre, son los dos puntos extremos, para cada una de las 32 provincias del país. Yo estoy comparando cuánto se concentra el ingreso, qué proporción, qué porcentaje del ingreso tienen los ricos versus los más pobres. Y fíjense cómo, cuando yo voy en las provincias en general, van desde un 75% que concentran los ricos hasta un 60% que concentran los ricos, no importa la provincia, ya sea del sur o del este del país. ¿Qué yo quiero reflejar aquí? Que los pobres solamente quedan con un 5%, 8%. El que más logra alcanzar es una provincia Pedernales en el sur de mi país, que es un 11% con relación a los ingresos en esa franja de pobreza. En segundo lugar, esa distancia, ¿verdad?, que hay para nosotros implica que hay concentración en términos de la riqueza, lo que no contribuye a la sostenibilidad social, sino todo lo contrario, contribuye a no tener paz, a romper con la cohesión social y generar, pues, inestabilidad social. Justamente el segundo hallazgo es que la segunda provincia con más desigualdades entre ricos y pobres es la Altagracia, como ustedes pueden ver en el gráfico, esa es la segunda línea. En la Altagracia es donde se encuentra nuestra Punta Cana, Bayahíbe y toda la parte del sector turístico de la zona este del país, que es donde más empuje, más flujo turístico hay y en donde se genera más riqueza. Sin embargo, esa riqueza que está generando el turismo no hay chorreo, no está llegando a la gente. Y por eso vemos estas diferencias importantes entre el acceso a los ingresos, a la riqueza entre ricos y pobres. Y ya entrando en la última parte de este ejemplo, es una primera reflexión de cómo nosotros podemos abordar y evaluar como economistas una actividad económica y cómo hacerla más sostenible. Por eso yo pongo turismo sostenible, evaluar esa función de producción turística, viendo primero, ¿verdad? Haciendo una exploración de qué tipo de modelo de producción es que tiene. El modelo de desarrollo turístico es todo incluido. Implica mucho, mucho, mucho consumo rápido, consumo intensivo de alimentación, de agua, de energía, de capital natural, porque las playas son capital natural y son de todos. Sin embargo, se apropian de las playas y hay una baja gobernanza comunitaria y de las provincias de todo lo que tiene que ver con el capital natural cercano a las zonas turísticas. Lo que de alguna manera tiene que irse transformando e irse combinando con otras formas de turismo que pueda ser más sostenible, como turismo ecológico, turismo de aventura, turismo cultural, etcétera. Y en parte esa transformación de la matriz de producción turística, digamos que depende de cómo repensar el modelo, ¿verdad? Y hacer esa función de producción más verde, sobre todo esa transición verde, ¿verdad? Que todos y todas tenemos que defender y que las MIPYMES tienen que aprender y que se ha logrado mucho en el país, pero queda una franja, un trecho importante de caminar. Primero, una primera recomendación es que esa matriz de consumo tenga mayor peso las energías renovables. Nuestro país, nuestra matriz de producción energética depende mucho de combustibles fósiles, pero cada vez más hay energía más verde. Eh, Entendemos que en el país tienen que irse transformando los sistemas de transporte y en las áreas turísticas sobre todo,
en donde también se ha calcutizado, como si fuera Calcuta en la India, o sea, una cantidad de gente alrededor de los pueblos turísticos, evidentemente, como hay más trabajo, hay más densidad de población y el sistema de transporte tiene que ser repensado en términos de cómo producir menos polución. Un elemento interesante que en general nosotros estamos apropiando en proyectos de hace 5 años, y es que toda la parte de refrigeración de aire acondicionado, nevera, todo lo que tenga algún tipo de refrigeración, genera un problema para el calentamiento global, porque hay un componente de esa producción de aire eh, que expide hidroclorofluoruros. Toda la parte de refrigeración, toda la parte de aire acondicionado, etcétera, genera un problema y tiene que transformarse con dispositivos específicos que al principio eran muy costosos, ahora ya no son tan costosos. Hay que reformar y retransformar toda la parte de refrigeración en esta parte de la producción turística en los hoteles. Defendemos como una de las principales eh, acciones catalizadoras generar economía circular, sobre todo reciclar, pero también sobre todo reducir. Es decir, en la medida en que producimos menos plástico, necesitamos menos plástico. De igual manera vamos a tener menos plástico que llegan al mar y afecta a nuestras especies. Entonces, en términos de economía circular y los entornos turísticos tiene mucho que ver, sobre todo porque ha habido una sobreproducción de plásticos y hay entonces sobrepoblación de plásticos en la arena y sobre todo el problema es que llega al mar. Eh, Entendemos que el modelo de desarrollo turístico tiene que repensarse para construir un clúster competitivo y que no se quede como si fueran nichos aislados como está ahora. Entonces, estos hoteles, el turista llega a una cadena hotelera y no sale a conocer, no sale del hotel a caminar, a comprar. Y este modelo también ha implicado que no está integrando como en la cadena de valor grande las MIPIMES. Y parte de lo que puede ser una agenda de transformación para hacerla más sostenible la actividad es justamente que constituyan bloques de valor de las MIPIMES para proveer a la gran cadena de desarrollo turístico insumos y de una manera pueda entonces traccionar, ¿verdad? Y acelerar, echar hacia adelante la producción de las MIPIMES, pero siendo el catalizador, ¿verdad? La misma cadena de desarrollo turístico, la demanda de ese hotel grande, ¿verdad? Y que entonces se vea esa integración, esa articulación productiva entre grandes y pequeños. Eh, Nuestro país comenzó a desarrollar un modelo de desarrollo turístico de este tipo desde los años 70, pero el empuje y el brillo, el mayor brillo fue en los años 80. El problema es que hoy día, cuando evaluamos y vemos las plantas de tratamiento de esos hoteles, muchas veces el hotel fue creciendo y no fue adecuando la planta de tratamiento a la cantidad de turistas o la carga, ¿verdad? Que implicaba la presión del flujo turístico que recibía. Y si duplica habitaciones, probablemente no duplique la capacidad de transformación de esa planta. Entonces hay que ver y evaluar el factor agua como un factor de competitividad y un factor que de alguna manera tiene que verse y evaluarse como país y no solo como la empresa o el hotel individual, sino cuál es la planta de tratamiento colectiva que el sector de una determinada comunidad turística hay que plantear de hacer junto con el gobierno, etcétera, articular plataformas multiactor para que se pueda contribuir desde los entornos turísticos, desde los pueblos turísticos al desarrollo nacional. Luego, para nosotros hay una falta, una brecha, una deuda con el capital humano en términos de el servicio que se ofrece en los hoteles. Hay oportunidades de mejora. Nosotros siempre quisimos ser eh, similares al Cancún. Nuestros hoteles, nuestras cadenas, nuestros modelos siguen, repiten, quieren replicar mucho lo que sucede en Cancún, en Isla Mujer, en México. Y de alguna manera aunque estamos con una infraestructura moderna, muy, muy moderna,
Sin embargo, todavía no logramos igualarnos a México en la capacitación que reciben los trabajadores del sector turístico. Eso incrementaría muchísimo la competitividad en Dominicana. Y luego, cambiar el modelo turístico implica cambiar un paradigma, y es que creemos que el turismo es similar, es un símil, es igual a sol y playa. El turismo tiene muchas formas. Ahora se está desarrollando turismo de bienestar, donde la gente hace yoga, donde la gente luego va a la playa. Hay turismo nomadismo digital. El nómada que está trabajando a una empresa internacional y que llega a cualquier país, puede quedarse 4 meses, 5 meses, contribuye a la economía nacional y en general está también compartiendo su conocimiento con la comunidad. O sea, que se vaya transformando ese modelo de desarrollo turístico es transformar también un paradigma de producción y que pensemos más en el turismo de montaña, turismo ecológico, turismo de aventura y de alguna manera mostrar de manera más central lo que implicaría el rostro humano del turismo. Contribuye, ¿verdad? Mucho a la Agenda 2030 y a la esfera de las personas. Desde el punto de vista de las empresas y cómo la República Dominicana y el PNUD global han aportado y diseñado algunos instrumentos para impulsar ese apoyo del sector privado a nuestra Agenda 2030. Digamos que en los últimos 5 años ya están disponibles una serie de instrumentos, en especial uno que quiero compartir con ustedes, que ha sido diseñado por un equipo global de PNUD y que se conecta con otros equipos globales del mundo. Es Business Call to Action. Es como si fuera un laboratorio que quiere lograr el impacto del sector turístico a nivel social, económico y ambiental. Y es, de alguna manera, entrar en un nuevo mundo, en una plataforma en la que hay protocolos que se cumplen y que cada empresa puede hacer como su autodiagnóstico de en qué momento se encuentra en términos de esa curva de contribución a la sostenibilidad. Y aquí les puedo mostrar que hay, no soy el experto en esto, ¿verdad? El experto en esto es otro colega que trabaja en la parte del sector privado. Yo soy más experto en la parte de Agenda 2030, sostenibilidad, desde la parte social y económica, pero no tanto directo trabajo con el sector privado. Sin embargo, estos son instrumentos al servicio de cualquier empresa en el mundo y que pueden integrarse y conectarse, utilizarlos de manera colectiva incluso, para hacer la identificación del momento en que se encuentran, de las oportunidades de desarrollo para transformar algún tipo de proceso productivo, eh, cómo integrarse a otras cadenas de valor y toda esta numeración que ustedes ven que está apareciendo en la pantalla es porque se cumplen una serie de protocolos y hay un circuito, ¿verdad? Hay un tránsito, hay que pasar por ciertos pasos para llegar a una etapa ya de maduración en donde se genera un reporte que te mide, que te dice en qué etapa te encuentras para llegar a la etapa final, como a lo óptimo, que sería el diagnóstico de madurez, que es un instrumento final para comparar la empresa frente a las otras empresas del mismo sector y empresas del país con relación a empresas del mismo sector en otros países. Finalmente, con una foto muy, muy, muy aleccionadora para mí, es mostrar ese rostro de pobreza que todavía persiste, a pesar de que Dominicana tiene sendos avances, que es un país de desarrollo humano alto, que queremos en 5 o 6 años ser de desarrollo humano muy alto y participar, digamos que, de el comercio internacional, en la competitividad a nivel óptimo. Sin embargo, todavía hay temáticas estructurales que ustedes como empresarios, ustedes como empresas de tecnología, ustedes como técnicos profesionales, no podemos, nosotros los economistas no podemos olvidar. Y es que ahí, por ejemplo, a nivel social hay privaciones y todavía hay características estructurales que dicen mucho que somos un país muy mixto y sociedades de Latinoamérica muy mixtas, en donde prevalecen alto desarrollo tecnológico, puede prevalecer alto desarrollo a nivel industrial,
y alto desarrollo a nivel de infraestructura. Sin embargo, todavía hay barrios donde vemos aquí, por ejemplo, 3 generaciones viviendo en la misma vivienda. Ahí está la abuela, que fue embarazada adolescente, tuvo su embarazo adolescente, su hija, que tuvo también su primera hija siendo adolescente, y está ya la nieta, que es la chiquitica que estamos viendo aquí, con el bobo en la voz. Para que veamos un poco el rostro de Latinoamérica que tenemos que transformar a través de ciertos entes catalizadores que para nosotros son, de alguna manera, lo que fundamentarían cómo lograr esa sostenibilidad en el largo plazo. El desarrollo humano para nosotros no es lineal, tiene choques y tenemos que ser entonces resilientes frente a esos choques. Lo aprendimos con el COVID-19 y de eso mucho depende que logremos esa sostenibilidad y esa resiliencia si podemos potenciar encadenamientos productivos a nivel local. La digitalización es un eje transversal a todo, tiene que ser un eje transversal a todo. Desde el COVID-19 lo aprendimos en la educación, en la salud, en la generación de ingresos de parte de las MIPIMES. Vender y posicionarnos como un destino seguro y confiable en términos de turismo. Impulsar a la MIPIME implica un apoyo más que un apoyo puntual. Necesitamos un apoyo tipo incubación, que de alguna manera se vaya viendo el desarrollo de la MIPIME y la acompañe con mentoría, es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y que creo que es una recomendación importante para ustedes y para todos. Que no es solamente el apoyo puntual de financiamiento, porque creemos que bancarizar la MIPIME, no, no es eso, es el apoyo técnico que implica que se genere el momento que se logra la economía de escala. Nosotros como economistas entendemos que ese tránsito duro, difícil, de los primeros 2 años de producción, en donde casi el 70% de nuestras MIPIMES son natimuertos, comienzan, pero 7 de cada 10 perimen, cierran, quiebran a los 2 años. Es porque falta ese seguimiento, ese acompañamiento en términos de apoyo técnico, mentoría y capacitación entre pares. Otras MIPIMES que hayan tenido ese impulso y logran escalar y ese nivel de producción que les permite generar esos beneficios, ingresos, ¿verdad? Que para mantenerse en el mercado, que enseñen a otros, a los más pequeños, a los que están comenzando. Y sobre todo, temáticas que es importante quizá destacar. Monitoreo de la tendencia. En el mundo hay macro tendencias que están haciendo cambiar muchas cosas. Tenemos que continuar viendo y conocer de los especialistas, ¿verdad? De los que saben más que nosotros. ¿Cuáles son las tendencias mundiales para aprovechar como oportunidades de lograr la sostenibilidad? De mi parte, esto era lo que quería compartir con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a SG Innova. Muchas gracias. Hago mi propia presentación, ustedes ya la hicieron. Disculpen que me uní hace un momento y no, me perdí el inicio. No, ya te presenté por ahí, no estabas, pero ya comenté un poquito sobre tu perfil, entonces podríamos ir Perfecto. directo a la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar en este espacio sobre gobernanza o gobierno corporativo y compliance. Partiendo del concepto de gobernanza como la estructura que incluye políticas, procedimientos y grupo de personas para una toma de decisiones adecuada con el objetivo de proteger la empresa, de fomentar la participación de los grupos de interés. Y acá cuando hablamos de este esquema de gobernanza, hablamos de los líderes corporativos, institucionales, incluida la junta directiva, que deben tener sus roles y responsabilidades muy claros y dentro de ese mandato que en muchas ocasiones, dependiendo del sector, incluyen la posición ante órganos de supervisión y la junta directiva claramente en la estructuración de la empresa quedan definidos, deben tener muy claros dentro de sus objetivos estos aspectos de protección y de fomentar participación de los grupos de interés y deben contar con información idónea para tomar decisiones fundamentadas, oportunas y justas. Y acá un poco en línea con lo que explicaba hace un momento
el anterior expositor, la justicia debe ser un principio de todos esas personas que ostentan roles de poder dentro de una estructura de gobierno. Y en justicia me refiero no únicamente en lo que es bueno para la entidad que se representa, sino lo que es bueno para todos los grupos de interés que interactúan con mi empresa, que se afectan por mi empresa. Y otro aspecto muy importante de la gobernanza es la transparencia y la rendición de cuentas. Más adelante vamos a ver un caso bien importante donde se impacta la gobernanza de una entidad financiera y vemos cómo la transparencia se desdibuja. Y acá más adelante también vamos a alinear este ejercicio de transparencia con el componente ético. ¿Cuáles son los componentes claves de la gobernanza? Que luego los vamos a alinear con el compliance. El consejo de administración o la junta directiva, pues que sin lugar a dudas tienen un mandato independiente y dependiente de la administración para proteger los intereses de los accionistas y tienen unas responsabilidades personales también muy importantes respecto al debido juicio de hombres de negocios de cara a la entidad, la administración de sus riesgos y la toma de decisiones. Acá insisto en que la información que tenga el consejo de administración o la junta directiva es un factor clave para que ellos puedan desempeñar su rol adecuadamente. Los comités como estructura de gobierno de apoyo a la junta directiva o al consejo de administración son claves. En estos comités no solamente hay personas que dependan del presidente o del representante de la empresa, sino que en muchas estructuras de gobierno incluso hay miembros independientes que hacen parte de la junta directiva. La auditoría interna dentro de la estructura de gobernanza también juega un papel clave. Si bien la auditoría interna tiene una dependencia de la administración, tienen unos atributos propios de escepticismo, de idoneidad, que son muy relevantes en el momento de contribuir al cuidado de un ambiente de control adecuado dentro de la entidad. Y en el cuarto punto de estos componentes claves, quiero resaltar la idoneidad de los actores. Y con esto me refiero al conocimiento que tienen estas personas o estos miembros de estos grupos de consejos, comités y auditoría de los temas específicos que van a observar, a analizar, a retar y de la información que se les entrega. Entonces, deben contar con unos equipos interdisciplinarios donde hayan competencias idóneas para enfrentarse a decisiones y tomas de decisión muy propias de cada una de las aristas de las empresas. El código de conducta, sin lugar a dudas, es uno de los aspectos claves de la gobernanza. En la mayoría de las empresas existe como una bitácora de adecuada actuación de los equipos de trabajo de los trabajadores, pero también hay estudios donde se evidencia que la ética plasmada en este tipo de documentos de código de conducta es un tema que no tiene un abordaje sincero institucionalmente y que en muchos casos se da como un requisito por cumplir, entre otras cosas porque no son tan tangibles las consecuencias del incumplimiento a los códigos de conducta.
Y acá es muy importante el tono del consejo de administración o junta directiva para bajar la información de cultura ética al resto de la institución. También esta parte de código de conducta tiene unos puntos a observar o unas críticas relacionadas con los canales de denuncia, por ejemplo, o con las investigaciones y confidencialidad al tratamiento de las denuncias que se hacen por medio de los canales. Entonces, respecto a la gobernanza, hay un punto importante a trabajarse acá desde la alta gerencia para ser irradiado a toda la organización en cuanto a la definición, aplicación y mantenimiento del código de conducta, no únicamente por los valores institucionales, sino el seguimiento y el cuidado de ese ambiente de control a partir de la ética o de la conducta de las personas que componen la empresa. Otro componente clave de la gobernanza es la existencia de políticas y procedimientos adecuados dentro de la empresa para que los miembros de la junta directiva y de los demás comités puedan sentirse tranquilos con que esa toma de decisiones o esa bajada de las decisiones a nivel institucional va a tener una aplicación orgánica y medible dentro de la entidad. A nivel de compliance, vamos a partir de la definición como un aseguramiento del cumplimiento de las regulaciones y de las leyes, donde se debe hacer más por el impacto que este aseguramiento del cumplimiento tiene en los grupos de interés que una obligación normativa o una obligación un tanto policial, ¿sí? Doctrinalmente, el compliance se limita a asegurar el cumplimiento de las leyes y las regulaciones, pero el para qué, quiero darle el enfoque a ese aporte social para prevenir y detectar actividades ilegales, ¿sí? Tanto de afuera hacia adentro de la entidad. En el caso de las entidades financieras, yo hago parte del Banco Popular en Colombia, donde ese aporte social se mide, por ejemplo, en la administración de riesgos como los de lavado de activos o financiación del terrorismo o los riesgos de soborno y corrupción, pero también ese aporte social se da garantizando la continuidad de las empresas donde se cuida el ingreso de todas las familias que dependen. Entonces, el compliance, desde mi punto de vista, uno de los principales aportes que tiene es este que está resaltado en la pantalla. Por supuesto, o sea, no podemos negar que la protección de la reputación y de la continuidad de la empresa es fundamental. También el hecho de que se fomenta una cultura ética y entonces eso nos conlleva también a un ambiente de control institucional sano. Y bueno, garantiza la conformidad normativa, y esto quiere decir que cuando venga mi ente de inspección, control y vigilancia, pues no me van a poner una sanción o una multa a mi empresa porque estoy dejando de hacer algo. Entonces, a mi entender, estos son los grandes aportes que tiene el compliance. Y ahora vamos a mirar cuáles son esos componentes claves que se tienen sí o sí que amarrar o anudar con la gobernanza. Entonces, en primera instancia, en las entidades donde se está implementando, donde se cuenta con un programa de compliance formalizado, tiene que haber una función definida. Y esa función abarca varios aspectos, desde la designación de un líder
de compliance, desde la designación del alcance del compliance, que puede ser repartido entre varias áreas. En el caso particular del Banco Popular, donde lidero este tema, tenemos varias áreas que se encargan, unas que se encargan del cumplimiento tributario, del cumplimiento del SOX, del cumplimiento de las regulaciones de legislación laboral, y a mi cargo está el cumplimiento ético y penal, que incluye el componente de prevención de lavado de activos, de financiación del terrorismo, de proliferación de armas de destrucción masiva, también el sistema de prevención de soborno y corrupción, el código de ética y el liderazgo del comité de ética. Entonces, esa definición de la función y el establecimiento de una política con los responsables es muy importante para que se pueda avanzar con un plan de trabajo y de aseguramiento de esos componentes del compliance. Importante mencionar también que esto tiene que estar acompañado de un equipo de trabajo que gestione la función de compliance, de recursos a nivel tecnológico para que se pueda establecer una estructura de sistema de riesgos y todo un componente de gobierno de los resultados del compliance, donde se escale a las diferentes instancias para que puedan tomar decisiones informadas en el beneficio de la entidad y de los demás stakeholders. Componente clave también, la política y los procedimientos. Acá no todos tienen que estar bajo el liderazgo de la función o el responsable de compliance, porque las políticas y los procedimientos que garantizan el cumplimiento normativo de diferentes temas normalmente están distribuidos en las diferentes áreas de la organización, y eso es correcto. Lo que sí es importante es que desde la función de compliance se tenga la visual general y específica de cada uno de los procesos y los controles que nos ayudan a mitigar los riesgos que podamos tener evidenciados. Ahora me voy a sentar en la estructuración del compliance como un sistema de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo encargado debe estar en la capacidad de hacer la identificación de los riesgos de cumplimiento normativo, debe estar en la capacidad y contar además con las herramientas técnicas y tecnológicas para hacer la medición de la probabilidad de materialización de ese riesgo desde una posición de riesgo inherente, sin tener en cuenta los controles que las empresas tengan para su mitigación, y también la medición del riesgo residual después de hacer la medición de la efectividad de los controles que se tengan documentados dentro de los procedimientos. Ese riesgo residual, también la recomendación o lo ideal es que sea aprobado por la junta directiva. Queremos que esté idealmente en un nivel de riesgo bajo, o vamos a permitir que llegue hasta un nivel de riesgo moderado con la existencia de planes de acción para su tratamiento. Eso ya sí depende de cada una de las instituciones. El monitoreo de la estructura del sistema de compliance. Es muy importante que dentro de esa función de compliance se establezca cuáles son los instrumentos para monitorear cada uno de los controles o incluso la existencia de nuevos riesgos a los cuales mi empresa se vaya a exponer por reformas normativas, por nuevos proyectos de ley, y que de ese monitoreo se puedan identificar nuevamente nuevos riesgos, la necesidad de implementar nuevos controles o de mejorar controles que no están operando de manera efectiva. Y finalmente, en esta parte del sistema tiene que existir dentro de la política cuál es el medio de reporte a la estructura de gobierno. Y acá estoy hablando de entradas periódicas a la junta directiva
o a la instancia que sea definida desde la gobernanza para que conozca los resultados, tome decisiones para poderse anticipar a situaciones que expongan la continuidad de la empresa. Otro componente clave del compliance es la capacitación y la cultura en riesgos de cumplimiento y en los riesgos que sean incluidos dentro del alcance de la función de compliance. Esta capacitación en cultura es un ejercicio que por experiencia debe ser absolutamente recurrente, mensual o semanal, y va desde la entrega de comunicaciones, de píldoras, va también en utilizar los resultados de los hallazgos de diferentes equipos, por ejemplo, de la auditoría interna, o incluso utilizar la información de la recurrencia de denuncias en líneas éticas o en canales de denuncias que se tengan en las entidades para identificar cuáles son aquellos aspectos que merecen ser atendidos y capacitados y profundizados para poder garantizar el objetivo de cumplimiento. Entonces, la creación de cultura institucional tiene que estar directamente unido a la ética corporativa y al cumplimiento normativo. Y finalmente, dentro de los componentes claves, nuevamente están las políticas y los procedimientos. Si una entidad no cuenta con una documentación estructurada, pues va a ser muy complejo llevar una medición y una administración de riesgo. Entonces, estas políticas son claves para garantizar estos componentes a los que me acabo de referir. Finalmente, traigo acá un caso que seguramente es conocido por el auditorio. Hace algunos meses vimos en todos los diarios del mundo unas notas de prensa por una situación muy desafortunada que enfrentó un banco americano y canadiense, que pongo su nombre en pantalla, donde hubo una asociación de varios trabajadores de diferentes sucursales para permitir la vinculación de cuentas bancarias que pertenecían a estructuras criminales y desafortunadamente, pues por medio de este banco, a lo largo de bastantes años, hubo un esquema de lavado de activos pues bastante relevante, tan es así que tuvo la sanción histórica diaria y acumulada más grande que ha existido en la historia. Estamos hablando de una sanción de más de 3 billones de dólares en multa. Sanciones impuestas por el Departamento de Justicia, por la Reserva Federal, por FinCEN y por el ente Contralor. Y bueno, con una demanda de reparación de los sistemas de administración de riesgo y de compliance en todos los niveles institucionales bastante relevantes. Ayer escuchaba la noticia que algunos de los trabajadores de las sucursales que estuvieron inmersos en esto tuvieron una sentencia de más de 20 años de prisión por conspiración. Seguramente el banco tendrá que hacer unos esfuerzos muy importantes para reparar el daño social, también el daño a sus stakeholders y poder tener una continuidad que permita a miles de familias que dependen de sus trabajos, pues poder continuar con este tema.
Las instancias de gobierno de este banco pues también quedan con tareas muy importantes porque estamos hablando de irregularidades que sucedieron por muchos años y que las instancias de gobierno no tuvieron la información suficiente o no requirieron la información suficiente para poder ejercer el objeto misional que conlleva la función de gobernanza. Entonces, les dejo la pregunta de qué pasó para que cada uno de ustedes pues también pueda reflexionar un poco sobre estos temas. Y con esto termino mi charla. Muchas gracias. Recordemos que durante esta secuencia de videos de nuestro primer foro de sostenibilidad, pues hemos estado evaluando cómo a través de la ruta que nos hemos plasmado desde nuestra primera sesión, hemos abordado aspectos muy importantes con respecto a la gestión de la sostenibilidad, donde claramente hacemos evaluación de riesgos, análisis de entornos, escuchas de grupos de interés y partes interesadas, análisis de impactos como tal. Entonces hemos trazado toda esta ruta precisamente donde en un espacio como hoy vamos a ver cuáles son las herramientas que le permiten a esos líderes responsables de procesos y sobre todo a la alta dirección o a esas juntas directivas, precisamente como mencionaba por allí Xiomara, tener herramientas, mecanismos que les permitan trabajar de manera integral todos esos aspectos que deben controlar, desde sus operaciones diarias hasta la presentación de resultados para la toma de decisiones. ¿Listo? Importante lo que mencionaba al principio Brenda, recordar o más bien reforzar para todos los asistentes que dentro de este ejercicio de gestión de la sostenibilidad, pues nuestro punto de partida es el autodiagnóstico, ¿cierto? Ese autodiagnóstico que va a ocurrir o que lo podemos hacer a través del aplicativo como tal, que es ese Innova Gap. Entonces, para que lo puedan buscar directamente en su tienda de aplicaciones, en App Store o Play Store van a buscar Gap Analysis y van a hacer el ejercicio de registro y allí van a encontrar diferentes frameworks como el CSRD, SASB, GRI, inclusive un modelo simplificado de los objetivos de desarrollo sostenible para que ustedes puedan autoevaluarse y conocer cómo se encuentra la organización en términos de sostenibilidad. ¿Sí? Un mapeo inicial, una foto de cómo se encuentra cada una de las compañías para saber hacia dónde nos vamos a dirigir, que fue precisamente lo que vimos en la sesión anterior, donde se establecían las estrategias e iniciativas para aportar precisamente a esos objetivos de desarrollo sostenible, como bien lo estaba mencionando Sócrates en su presentación. Entonces, bajo ese mismo ejercicio, quiero comentarles que pues dentro del ejercicio también precisamente de análisis del contexto de la cadena de valor de las organizaciones, que precisamente por eso los modelos dentro de su estructura de alto nivel pues lo traen consigo dentro de las primeras cláusulas. Dentro de la plataforma ustedes van a tener la posibilidad de tener esos modelos de mapeo de procesos o de representación de cadena de valor, también la posibilidad de evidenciar cómo a través de imágenes personalizadas como la que ustedes ven aquí en pantalla tenemos plasmados los 17 objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales pues los responsables de la herramienta van a poder ir a cada uno de ellos, conocer de qué se trata, ese objetivo de desarrollo sostenible, ¿cierto? Un poco del contexto, cuáles son las metas de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Y adicional, cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible son los que la organización va a adoptar de acuerdo a su actividad económica y de acuerdo al impacto que tienen estos ODS con respecto al crecimiento y desarrollo de la compañía. Y en ese sentido es donde es importante que cada una de las organizaciones, una vez identifiquen este objetivo de desarrollo sostenible, también puedan definir una serie de responsables que pueden estar determinados por procesos. Normalmente dentro de las organizaciones pues ya tenemos segmentados esos procesos y asumir unos objetivos de desarrollo sostenible pues implica que exista alguien que responda por ellos o que dentro de su ejercicio diario, de su operación diaria, puedan responder, ¿no? Es por eso que precisamente se encuentra relacionado también los procesos dentro del módulo mapa de procesos. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo veamos desde esa perspectiva. Digamos que dentro de la ejecución o definición y ejecución de estrategias, como le veíamos la sesión anterior, mostrábamos un poco precisamente cómo los procesos
son los que van a apalancar precisamente el cumplimiento de esas estrategias y a su vez cuáles de esas estrategias le están apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible. En esa sesión veíamos precisamente cómo a través de cuadros de mando integral como el que ustedes ven ahora mismo en pantalla, nosotros podemos hacer seguimiento a los planes estratégicos que en este caso pueden estar determinados por los asuntos y temas materiales que la organización consideró relevantes y que pueden tener un impacto en la continuidad del negocio, así como seguimiento precisamente a los objetivos de desarrollo sostenible como lo vemos ahora mismo, segmentados por cada uno de los criterios ambiental, social y de gobierno, como lo ven ustedes aquí en pantalla, y los que están aquí en estos recuadros son precisamente los objetivos de desarrollo sostenible que se han adoptado dentro de la compañía. ¿Listo? Entonces, desde la perspectiva ambiental, habrán organizaciones, por supuesto, pues que de acuerdo a los temas y asuntos materiales, inclusive los propios objetivos de desarrollo sostenible que se hace una evaluación de impactos, en muchas ocasiones sectoriales, para saber cuáles tienen una relevancia o no con respecto al negocio, pues se van a adoptar cada uno de estos. Desde la perspectiva ambiental, estaríamos hablando de energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas. Fíjense que desde el aspecto, perspectiva o criterio social, tendremos los objetivos de desarrollo sostenible relacionados precisamente con este criterio, sobre los cuales vamos a estar trabajando, sobre los cuales la alta dirección pues ha establecido una serie de estrategias e iniciativas para aportar en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Mencionábamos también la importancia de escoger diferentes frameworks o marcos de referencia también para poder hacer medición o seguimiento del cumplimiento o aporte a estos objetivos de desarrollo sostenible, sobre los cuales pues hemos tomado el modelo GRI, donde pues precisamente también se encuentran segmentados los indicadores a través de esas perspectivas ambientales, sociales y de gobierno, que a su vez le van a ir apuntando a la evaluación, medición, seguimiento y desempeño de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se encuentran adoptados por la compañía, como ustedes aquí lo pueden evidenciar. Entonces, desde la perspectiva social vamos a tener algunos indicadores, desde la perspectiva ambiental vamos a tener otros indicadores, desde la perspectiva de gobierno, a su vez también vamos a tener otra serie de indicadores que van a estar directamente relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible adoptados. ¿Listo? Desde ese mismo ejercicio de seguimiento o evaluación del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible definidos por las áreas en cuestión, pues nosotros a través de herramientas como Business Intelligence vamos a poder evaluar precisamente por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos decidido adoptar, cuál ha sido el avance, cuáles son aquellos temas, asuntos materiales que están relacionados, por ejemplo, con fin de la pobreza. ¿Listo? ¿Cuáles son esos temas que decidimos adoptar? ¿Cuál es el impacto o la evaluación con respecto a aspectos financieros? Es decir, a través de cuadrantes o mapas de calor, identificar precisamente cómo estamos aportando a ese objetivo de desarrollo sostenible y cuáles son los temas asociados a ese ODS que llegan a tener un impacto desde la perspectiva financiera hacia la compañía, como también de la compañía hacia afuera, es decir, que afecta a nuestros grupos de interés, ¿cierto? Conocido también como doble materialidad, pues lo veíamos durante la sesión anterior, precisamente cómo podemos ver el aporte de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí nada más un ejemplo, podríamos tener otros como el que vemos aquí en pantalla, donde precisamente ya tenemos un poco más de avance con respecto a los indicadores. Les comentaba que tenemos diferentes frameworks, en este caso el escoger por excelencia o el más utilizado, pues van a ser el del Global Reporting Initiative, donde precisamente si escogemos el objetivo de desarrollo sostenible en cuestión, vamos a poder evidenciar la evolución de nuestros indicadores. Cuántos cumple, cuántos no cumple, cuántos tienen una alerta, es decir, que tenemos valores donde no estamos respondiendo como se esperaría, unas curvas de evolución o de tendencia, precisamente, los valores de cumplimiento precisamente por esas unidades de negocio. Recordar que pues, muchas de nuestras organizaciones se encuentran segmentadas o divididas precisamente por unidades de negocio, sedes, plantas, proyectos, países incluso, como lo ven ustedes aquí en ejemplo, donde podemos hacer un seguimiento mucho más
exhaustivo por cada una de estas unidades de negocio. ¿Listo? Aquí, como podemos evidenciar, pues ya tenemos lo propio que son los indicadores y sus valores de cumplimiento, umbrales de cumplimiento, donde de manera gráfica y de colorimetría podemos analizar el valor de los periodos, ¿cierto? Cumplimientos acumulados, las mediciones, valores meta, valores de riesgo y el nivel de cumplimiento de cada uno de estos indicadores, por supuesto que con respecto a unas frecuencias de fechas o de periodicidad que puede ser definida totalmente configurable de acuerdo a los seguimientos que la organización decida desarrollar. ¿Listo? Aquí al final tenemos un ejemplo de cómo al final nos muestra el resultado. El resultado de cuáles son esos indicadores que en realidad estamos cumpliendo como compañía y que están aportándole a los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que esa es nuestra base, ¿cierto? Que también podríamos incluso escoger por ciertos indicadores en específicos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener los indicadores, podríamos escoger alguno en específico y vamos a ver precisamente cuál es su nivel de aporte o de desempeño dentro de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? Bueno, en ese mismo ejercicio, digamos que la plataforma ofrece alternativas de gestión no solamente enfocadas a aspectos muy directos de la gestión de la sostenibilidad, sino que al final del ejercicio todo nuestro día a día y que lo clasificamos de pronto en sistemas o modelos de gestión aparte del de sostenibilidad, como por ejemplo temas de gestión de riesgos corporativos, todo el tema de gestión de auditorías, pues van a ser base precisamente para ese nivel de respuesta sostenible que enfrenta una organización con respecto a su entorno. Y es por eso que dentro de nuestra ESG Suite, nosotros vamos a tener una serie de herramientas muy interesantes para que podamos hacer, por ejemplo, una gestión de riesgos integral en tiempo real con cada uno de esos colaboradores a través de modelos matriciales, ¿listo? Donde vamos a tener la posibilidad de configurar una serie de modelos personalizados al final del ejercicio, la secuencia de gestión de riesgos que puede seguir diferentes metodologías o guías, puede ser totalmente configurable dentro del sistema de tal manera que se pueda adaptar a cada una de las necesidades de las compañías. ¿Listo? Por ejemplo, en este modelo tenemos la identificación del proceso, posteriormente hacemos una identificación de riesgos totalmente codificados, esto durante el ejercicio de seguimientos o de eventos de riesgos. Es muy interesante porque pues tenemos una especie de inventario de eventos o de riesgos que puedan llegar a afectar la continuidad del negocio. Es precisamente que, por ejemplo, a través de etapas podemos evidenciar el riesgo, la probabilidad, esto es totalmente configurable, es decir, esos criterios y parámetros que están por debajo son configurables de acuerdo a cada una de las organizaciones, nos va a brindar un impacto inherente, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene en la continuidad del negocio este riesgo, este evento de riesgo? Impacto económico, legal, reputacional, muy importante, precisamente lo mencionaba Xiomara también en su intervención, esa relevancia que tiene hacer buenas prácticas de gobierno, tener buenas prácticas de gobierno con respecto a temas no solamente de legislación, de cumplimiento legal, sino también un impacto importante con relación a la reputación, ¿cierto? Con respecto a la referencia como compañía que pues, nos convertimos nosotros. Aquí precisamente un nivel de riesgo inherente, ¿listo? Y podríamos avanzar dentro de nuestro modelo de gestión o modelo de riesgos a través de la determinación de controles, evaluación de la solidez de los controles, ¿listo? Este es simplemente un modelo. Vamos a ver por aquí otro ejemplo para que ustedes se lleven unas ideas interesantes. Por ejemplo, precisamente evaluación de cumplimiento de compliance con respecto a lo que son requisitos legales. Acá tenemos la evaluación del cumplimiento legal como una etapa, donde por supuesto estamos basando esto en la gestión de procesos. Al final del ejercicio los procesos pues, son los que se encuentran involucrados y tenemos que estar midiendo para garantizar su continuidad. Aquí ponemos el macroproceso, un proceso en específico, los requisitos legales aplicables a cada una de las compañías con sus características como ustedes lo pueden evidenciar, una evaluación de aplicabilidad y de cumplimiento de estos requisitos donde por supuesto tiene formulaciones. Aquí podemos evidenciar que en el caso de no cumplimientos o desviaciones con respecto
al nivel de conformidad en relación a un requisito legal, pues vamos a tener la posibilidad de levantar expedientes o en este caso lo que estamos haciendo es levantar hallazgos de auditoría de control interno que están directamente relacionados con el resultado de una evaluación de riesgos, ¿sí? Como ustedes lo pueden evidenciar, el sistema ya me muestra una serie de hallazgos levantados de programas de auditorías de control interno, pero tranquilamente puedo crear uno donde empiezo a tipificar la gerencia relacionada, la unidad, en este caso como proceso, el origen del hallazgo, la descripción del hallazgo, cuál es la fuente, ¿cierto? A través de campos que son totalmente configurables y por supuesto que en ese sentido estamos conectando nuestras aplicaciones las unas con otras dentro de la gestión de ese BPM, ¿no? Por supuesto que también podemos hacer la vinculación con los ejercicios de auditoría de tercera parte, auditorías externas, ¿cierto? Donde evalúan el nivel de cumplimiento con respecto a requisitos legales y van a hacer lo propio que será levantamiento de hallazgos en el caso de que existan ciertos no cumplimientos o desviaciones. Este sigue siendo nada más un ejemplo dentro de esa misma línea de gestión integral de riesgos en las compañías. Comentarles que voy a aprovechar este otro demo que tengo por aquí para que ustedes puedan evidenciar cómo, bueno, además de que las mediciones o modelos de gestión de riesgos, como lo ven ustedes aquí en pantalla, también tienen un comportamiento de colorimetría, es decir, que así como hacemos ejercicios de gestión de documentos, donde tenemos unos estados, nuestros modelos de gestión también los van a tener, es decir, conservar la trazabilidad de revisión de un modelo de gestión, un modelo de matriz de riesgos, donde vayamos teniendo trazabilidad y desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, aquí en estos modelos que se encuentran en elaboración vamos a poder evidenciar precisamente una ruta, que es la ruta que hemos estado revisando, ¿no? Donde ya a través de otras metodologías, como por ejemplo la definida a través de la ISO 31000, también vamos a tener la posibilidad de establecer el contexto, muy importante, macroproceso, proceso, objetivos, el alcance, los subprocesos. Listo, ya de entrada saber cuántos riesgos tiene asociado este proceso, pues es bastante, bastante ganador, ¿no? Perfil organizacional del riesgo, muy importante, objetivos a los que aporta el proceso, desde la perspectiva estratégica, es decir, cuáles de esos objetivos estratégicos que claramente pueden estar relacionados directamente con los objetivos de desarrollo sostenible desde el aspecto de gestión de la sostenibilidad, pues cuáles son los procesos que le están aportando, cuáles son las partes interesadas o los grupos de interés que están soportando o apalancando o que tienen una relación directa o un impacto tanto positivo como negativo de ida y vuelta con respecto a ese proceso y nada más en una etapa como establecimiento del contexto. Posteriormente podemos avanzar en la identificación de los riesgos, donde ya podemos ir añadiendo riesgos a cada uno de nuestros procesos. Aquí lo podemos evidenciar, donde adicional, pues podemos evidenciar cuáles son las causas o cuántas causas están relacionadas a ese riesgo. Posteriormente tendremos los análisis de causas. Listo. Evaluaciones de riesgo inherente. Continuamos con nuestra ruta aquí a la izquierda, como ustedes lo pueden evidenciar, donde pues ya tenemos la evaluación de probabilidad, pero no solamente teniendo criterios, sino también conociendo un poco qué es lo que implica que yo diga una puntuación 1, 2, 3 o 4. Esto para aquellos que conocen el modelo de gestión de riesgos, pues va a ser mucho más sencillo saber qué quiere decir un 1. Pero de pronto para personas que sean un poco aisladas de este proceso, por ejemplo, desde la alta dirección, que no lo conozcan muy bien, pues van a poder evidenciar de qué se trata que yo pueda decir que la puntuación en este caso con respecto a la probabilidad o frecuencia de exposición sea de forma diaria, es decir, 5. ¿Listo? Materialización del riesgo, computación del personal, también lo podemos tener aquí relacionado como lo podemos evidenciar para que al final nos pueda brindar una probabilidad inherente que por debajo ya tiene la formulación correspondiente. Impacto en cuanto al fraude y la corrupción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles de esos riesgos, como lo podemos evidenciar, generan pérdida de confianza y reputación dentro de la organización, genera pérdida de recursos económicos, afecta la generación de los productos o la prestación de los servicios? Entonces, fíjense cómo a través de un modelo ya mucho más integral, que puede tener una secuencia totalmente lógica y personalizada, vamos a considerar no solamente los aspectos de riesgo operacional, sino precisamente estos riesgos
desde la perspectiva un poco más financiera y de continuidad del negocio, que pueden llegar a ser consideradas dentro de un modelo, que por supuesto se va a relacionar con un modelo de materialidad dentro de esa gestión de riesgos. Veíamos precisamente en la sesión anterior que uno, dentro de ese análisis de doble materialidad, no solamente hace una evaluación de impactos, sino también involucra la gestión de riesgos dentro de la compañía. ¿De acuerdo? Determinación, identificación y evaluación de los controles será una etapa que tenemos aquí dentro de nuestra secuencia. Como lo podemos evidenciar, identificamos los controles, podemos clasificar estos controles, evaluamos el diseño de los controles, es decir, sabemos que cada uno de esos controles tiene una serie de atributos y características que van a apuntarle ya sea a minimizar la probabilidad o el impacto que tenga la materialización de ese evento de riesgo. Listo, nada más pues características precisamente de los controles, como ustedes lo pueden evidenciar, una evaluación ya un poco más consolidada de la solidez de nuestros controles. Listo. Si afecta la probabilidad de impacto, como lo estaba mencionando, es decir, a qué le está apuntando ese control o cada uno de esos controles, para que al final del ejercicio, para no extenderme mucho desde este punto, pues podamos evidenciar cómo esto lo podemos analizar a través de lo que son los cuadrantes o mapas de calor o paneles de gestión, precisamente que de manera un poco más gráfica nos permiten analizar en tiempo real esos riesgos, o mejor, cuáles son los procesos que tienen un nivel de riesgo, en este caso inherente, donde se encuentran ubicados a través de nuestras valoraciones. ¿Sí? Muy interesante, donde también vamos a poder ver no solamente los procesos, sino cuáles son esos riesgos que se encuentran identificados dentro de nuestros cuadrantes para poderlos mapear con mucho más detalle y darle cierta prioridad, ¿no? Por ejemplo, estos tres que estamos viendo aquí en este cuadrante, aquí los podemos encontrar listados y como les mencionaba hace un rato, nos muestra un código, ese código identificador siempre va a ser clave porque al final del ejercicio dentro del sistema vamos a tener la posibilidad de tener inventariados esos eventos, esos riesgos que están inherentes entre nuestros procesos. ¿Listo? Aquí nada más precisamente para que ustedes vean cómo a través de un modelo de gestión de riesgos vamos a poder tener la posibilidad de hacer esas evaluaciones. No quiero dejar pasar algo muy, muy importante dentro de este mismo ejercicio de seguimiento y de control, en este caso ya no tan enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible, sino a los propios riesgos dentro de la compañía. También vamos a tener la posibilidad de optar por modelos de visualización de datos personalizados que van a permitir hacer un análisis dinámico del comportamiento de los riesgos de la compañía. Y es precisamente lo que ustedes están viendo por aquí en pantalla, donde a través de filtros, como los que encontramos en la parte superior, podemos evidenciar cuáles son los que, por ejemplo, quiero saber cuáles de estos riesgos que están en riesgo inherente alto, cuáles son, cuál es su media, cuáles son los procesos que se encuentran relacionados, cuál es el proceso y el riesgo y el nivel de riesgo inherente, ¿cierto? Por tipificación de riesgos, si se trata de riesgos de continuidad, legitimación, liquidez, tecnológicos, riesgos operativos, una clasificación que al final también va a ser totalmente configurable de acuerdo a nuestras necesidades. Y avanzamos en las diferentes hojas que podríamos llegar a obtener, vamos a poder evidenciar también a través de los cuadrantes, aquí ya con un poco más de detalle, cuáles son esos factores de riesgo o eventos de riesgo que pues de materializarse o no tener controlados pueden llegar a afectar la continuidad del negocio. ¿Listo? Aquí otro ejemplo también, donde incluso yo por proceso puedo ir a filtrar y que nada más me muestre un paneo de cómo se encuentra mi proceso con relación a la gestión de riesgos dentro de la compañía. ¿Listo? Ya para ir cerrando, nada más mencionar que dentro de la gestión de la plataforma y la gestión de gobierno, pues vamos a apalancar todas estas estrategias a través de diferentes aplicativos que de hecho no los hemos revisado durante las sesiones anteriores, pero sí que siempre están soportando nuestros procesos como uno tan importante que es la propia gestión de documentos, donde vamos a poder definir o gestionar toda la información que tiene la compañía a través de árboles documentales, donde temas tan importantes como las políticas, los procedimientos, los planes y demás, pues van a ser documentos que se van a poder, uno, gestionar dentro del sistema, dos, mantener su confidencialidad, integridad y disponibilidad como uno de los principales activos, ¿cierto? Y tercero, precisamente relacionado con el segundo, la posibilidad de que las partes interesadas puedan llegar a tener una interacción con la gestión de documentos, ya sea como consulta,
ya sea como descarga, ya sea como edición, dependiendo de una serie de perfiles que se van a definir dentro del sistema. Así que bueno, esto nada más un paneo bastante general de cómo a través de nuestras diferentes herramientas que vamos a poder tener de manera integral, podemos seguir apalancando el proceso de gestión de sostenibilidad de manera mucho más completa. Así que pues bueno, muchas gracias y también de este lado voy a quedar muy pendiente de aquellas dudas e inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias.